Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos Juntas. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias a Dios, muy contenta. Qué bueno, Ale, yo también la verdad estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Qué bueno que nos están viendo el día de hoy porque tenemos un tema muy importante que se llama herencia emocional. Así es. Suena muy... ¿Cómo que es esto? Sí, ¿verdad? Porque, bueno, pues para entrar ya en materia, Denise, hemos visto que cuando hablamos de herencia, se nos viene primero a la mente, heredamos bienes y raíces, también heredamos fortuna, pero nunca se nos viene a la mente herencia emocional. Jamás en mi vida había pensado eso. Y fíjate que, bueno, ya nosotros que tenemos hijos, ya no aplica mucho, ¿verdad? Pero qué padre gente que apenas va a empezar con la maternidad, que pueda saber de esta información tan importante, porque déjenme, les comentamos que también se hereda las emociones y viene siendo mucho más importante y que una herencia económica. Así es, porque a veces pues de nuestra familia decimos, bueno, tengo los ojos como mi mamá, Sí. rasgos, ¿verdad? Rasgos físicos, nos parecemos en el cuerpo, nos parecemos a lo mejor en ciertas actitudes, en ciertos comportamientos, pero en las emociones diríamos, caray, ¿y cómo? ¿Verdad? ¿De qué manera? Exacto, porque también podemos ver que heredamos enfermedades. También. Ya estás predispuesta, si tienes una madre diabética, pues ya en tus genes ya viene la predisposición a ser diabética, Sí. el cáncer, la artritis también se hereda, pero realmente queremos ir más a esta parte de lo emocional y es increíble lo que vamos conociendo y qué estamos heredando a nuestros hijos, Denise, cómo nos estamos comportando, cómo estamos nosotros entendiendo las emociones, cómo las estoy externando las emociones y de esa manera yo estoy haciendo que ya habíamos mencionado, nuestros hijos nos ven y nos imitan. Sí, por eso es bien importante este tema para no repetir, ¿verdad? Comportamientos que les podemos transmitir a nuestros hijos. Bueno, como decías tú ahorita, a lo mejor ya no tenemos nosotras hijos bebés, pero aún así les estamos transmitiendo pues nuestras emociones, nuestras cosas no arregladas de la infancia, ¿no? Exacto. Y con esto, hablar de herencia emocional, no se asuste y no vaya a decir, ay, voy a actuar igualita a mi mamá. No estamos hablando de que se va a actuar igual a los padres, pero sí se está hablando de que estás predispuesta o predispuesto a actuar como ellos en un determinado caso. Sí, es inconsciente, ¿no? Sí, es de manera inconsciente. Sale de manera espontánea. Exacto. Fíjate que a mí me ha pasado, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de la mamá. Okay. No sé si a ustedes les ha pasado, aquí que estamos, nuestras chicas, que ya cuando llegamos a cierta edad, pues ya entendemos más a nuestra mamá, ¿verdad? Sí. Pero de repente, nosotras mismas decimos, caray, estoy actuando igual, estoy actuando igual que mi mamá, sí. Y sin siquiera saberlo o yo misma estar consciente de que lo estoy haciendo. Y pues bueno, es que ese es un buen punto, que cuando tú ya lo identificas, es el primer paso como para hacer un cambio. Ajá. Pero cuando no se identifica, porque no la mayoría de las personas tenemos esa capacidad de decir, estoy actuando así y no quiero eso. No, realmente estás repitiendo patrones sin darte cuenta. Dicen, lo que tanto juré destruir es lo que estoy haciendo, algo así lo mencionan, y realmente eso es lo que está pasando. Sí, porque muchas veces nos vamos de nuestra casa y jamás voy a ser yo como mi mamá, jamás voy a ser como mi papá, jamás voy a... Y al último termina siendo igual o totalmente lo contrario, y ninguna de las dos cosas es sana. Y fíjate, Denise, que se dice que la herencia emocional se hereda, valga la redundancia, en nuestros hijos en los primeros 3 meses de gestación. Entonces uno puede decir, estoy embarazada y no pasa nada. No se da cuenta. No, pero realmente está el bebé o el feto, como le llaman, está captando todo lo que la mamá está sintiendo. Y unos dicen que le heredas el 80% de lo que lo va a definir en un futuro al bebé. Otros dicen que un 50%. Independientemente de las cifras, yo pienso, al momento que se habla de herencia, es herencia. Y fíjate, así eres el 10%, así que te digan, tú estás predispuesta al cáncer un 1%, bueno, ya estoy predispuesta con eso. Con que tú ya heredes algo, tú ya tienes que tener pilas y decir, lo quiero o no lo quiero. Entonces, si a los hijos le estamos heredando el 80 o el 50 o el 1% de nuestras emociones desde que está en nuestro vientre, pues eso va a dar respuestas a muchas preguntas. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué actúa así mi hijo? Yo no lo eduqué así, no he visto aquí en casa eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, podríamos decir, en mi casa no ha habido pleitos ni gritos,
los hubo mientras nos ajustábamos recién casados, pero yo estaba embarazada. Ok, no es necesario que el niño los vea, ya los vivió y ya conoce esas emociones. Híjole. Entonces sí es importante detenernos y pensar, por ejemplo, las personas que tienen depresión, ansiedad, darse cuenta que eso lo está heredando a sus hijos. Y nuestro pastor lo ha mencionado muchas veces, lo que yo no logro vencer ahora, mis hijos van a tener que enfrentarlo. Por ejemplo, si mi esposo fuera adicto o hay adicción en casa, si mi esposo no vence esa adicción, mi hijo va a tener que enfrentarlo y va a tener que luchar contra ello. Y si él no logra vencerlo, sus hijos, o sea, vamos heredando. Sí, yo conozco familias, por ejemplo, hablando del alcoholismo, pero fíjate que es curioso porque, por ejemplo, el papá fue alcohólico muchísimos años y él, pues, se recuperó, pero todos sus 3 hijos, hombres, fueron alcohólicos, aunque él ya no estuviera, bueno, los 2 grandes sí lo vivieron, pero el más chico no, y aún así, él fue alcohólico también, se lo transmitió. Se lo transmitió por herencia. Uh-huh. Entonces, y recuerda que las emociones no son visibles, uh-huh. Solamente las sientes y las actúas, pero no son visibles. Entonces, por ejemplo, Denise, hay una película que ahorita les decía, se llama Los Crooks, es una película de personas... De las cavernas. De las cavernas, cavernícolas. Entonces, y suena chusco ver cómo el papá sobreprotege a los hijos y les inculca el miedo por lo que él vivió. O sea, él vivió la extinción de la humanidad y solamente su familia quedó viva. Entonces él empieza y que antes de que se oscurezca, tiene que estar en la cueva y no hacer nada diferente y siempre hacer lo mismo por el tema de la seguridad. Uh-huh. Y no permitir que la hija es la que como que le gusta más explorar y no le permitía a la niña ni por lo menos que expresara sus sentimientos. Y esto pasa muy, muy a menudo, que no permitamos que nuestros hijos expresen sus sentimientos. Los vemos enojados y no le preguntamos, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué sientes eso? Simplemente está enojado, no es correcto que esté enojado. Y no los llevamos a que ellos reflexionen, identifiquen, tienes que identificar la emoción para saber qué vas a hacer con ella. Así es. Si tú no identificas la emoción nunca va a morir. Lo que sí va a pasar es que la emoción se va a dormir o se va a esconder, pero va a salir un día. Por ejemplo, los hijos que ven cuando sus padres a su madre la golpean, y pues está chiquito y él no puede expresar, y no tiene derecho a expresar, pero el niño va guardando esa emoción, esa emoción no muere. Entonces quiere decir que ¿puede venir también esta herencia emocional por algún impacto o por algún trauma en la familia? Sí. Y ahí se puede desencadenar, por ejemplo, una infidelidad, una traición en el matrimonio, discusiones que ver pelear mucho a nuestros papás, los gritos, el dinero, la neurosis. De ahí puede ser transmitido igual, ¿no? Sí, es transmitido. ¿Sabes cuál es el punto? El punto no es la emoción que está, porque vamos a enfrentarlas todas. Uh-huh. Un día vas a estar enojada, va a haber problemas en casa, claro. Va a haber ira, va a haber molestia, va a haber reclamos. O sea, es normal que vivamos las emociones. Aquí lo importante es cómo las vas a canalizar. El ser humano, a mí se me hace tan increíble cómo Dios nos creó. Nos ha creado mecanismos de defensa que son los que nos ayudan como que a interactuar mejor con el mundo, a vencer temores, cómo salirte, si tienes algún temor, alguna duda, te sientes inseguro en algo, pues aquí operan rápido los mecanismos de defensa para ayudarte. Entonces hay uno de ellos que no es muy sano, que es la disociación. Uh-huh. La disociación es frenar algo, decir, no pasó. Por ejemplo, el tío abusa de la sobrina, sí. Y para no enfrentar esta situación tan dolorosa, dices no, o sea, no eliminas esa parte, sí. Disocias, eliminas, cortas, dices esto no pasó y sigues actuando como si... Eso es muy frecuente. Tío, pásale. ¿Sí me explico? Y eso pasa mucho en las familias. Sí. Y hablando de una violación, pero en todas las emociones. Si, por ejemplo, si hay un divorcio, si hay pleitos, y si no se platica eso, cada niño va a absorber a su manera uh-huh. esa emoción, y si no te le enseñas al niño a sacarla, y si no le das una explicación a un niño coherente con lo que se está viviendo, el niño va a guardar esta emoción. Aquí algo bien importante es, pues, nosotros como seres humanos, ya como adultos, que pues a lo mejor igual pasamos por muchas situaciones en nuestra infancia aún no resueltas. Aquí sería importante empezar a preguntarme ¿por qué hago ciertas situaciones?
empezar a analizar, ¿no? Esa parte. Esa sería la pregunta del millón, ¿verdad? Sí. Que dijeras, bueno, ya estamos en situaciones así, ya estamos pasando esas cosas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que Muy buena hacer? pregunta, Denise. Eso, y es eso, detenerte y decir, ¿por qué estoy haciendo este escándalo? Sí. ¿Por qué estoy gritando? ¿Por qué estoy peleando? Y en el fondo sé que como que no no es correcto. es correcto, como que estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua. Exacto. ¿Verdad? O porque estoy siendo muy permisiva, También. porque también es otro extremo. O puede ser muy castrante o puede ser muy permisiva y tú sabes que no es correcto. Uh-huh. O porque digo sí, después digo no, porque todo eso es tiempo de detenerte y decir, ¿qué está pasando? Así entonces necesito detenerme y analizar realmente, porque realmente no solamente es mi vida, como mencionábamos, no. Es mis hijos, es mi familia, la gente que me rodea. Y yo desde un inicio he dicho, tal vez no tienes hijos, pero sí convives con un niño. Siempre, o sea, siempre en nuestra vida convivimos con sobrinos, con cualquier tipo de niños, donde quiera que nos desenvolvamos, ¿verdad? Y yo sí las invito a que a sus niños no les eviten la manera de no sentir emociones. Si está enojado es válido, es bíblico también. De hecho, el enojo el Señor nos lo puso. Claro. Ajá. Entonces, dice la Biblia, airaos pero no pequéis, o sea, enójate pero que no te lleve a transgredir, a lastimar, a ofender. Entonces, si un niño se enoja, está en todo su derecho de enojarse, aunque sean cosas tontas para uno como padre, pero el niño tiene su derecho a enojarse y aquí es donde nosotros entramos y decimos, ¿por qué te estás enojando? Para guiarlo, ¿verdad? Sí, para guiarlo, para que él aprenda a identificar su emoción y canalizarlo de una manera correcta. Es decir, estoy enojado porque no me sale la tarea o no me sale esto que estoy haciendo. Uh-huh. ¿Por qué no les ayudamos a ellos? Tómate 15 minutos, deja esto y vente, vamos a relajarnos. Y así le estamos ayudando al niño a decir, bueno, sí es válido enojarme, lo que no es válido es quedarme frustrado. Exacto. Llevarles a que no se frustren, porque hay un momento en que el cerebro, para protegerse, te desconecta de las emociones. Te desconecta de las emociones y es donde viene el problema. Cuando tus emociones ya no las logras sentir, y incluso no sabes, tú sí le puedes preguntar a alguien qué sentimiento tienes a un adulto y no te va a poder decir. Era lo que te iba a decir, o sea, si nos enfocamos en el área del adulto, ahorita, que yo en este momento te dijera, bueno, es que yo quisiera saber por qué actúo de esta manera, qué tengo que hacer, tengo a lo mejor que investigar en mis antepasados, a ver, en mis papás, sí, preguntarles o ponerme a pensar, a ver qué hubo en mi casa, pues hubo gritos, a lo mejor hubo infidelidades, hubo rechazo. Por ejemplo, hay muchas familias que experimentan el rechazo, muchas personas desde el embarazo, decías tú ahorita, ¿verdad? Yo no lo quería tener, fui producto de una violación. Híjole, son muchísimas cosas. O llegó cosas. De chiripa. Ajá. No lo planeamos. Sí, que la mayoría, ¿verdad? Que a lo mejor tenía 15 años y yo no quería tenerlo, ¿verdad? Exacto. Y desde ahí ese bebé experimenta ese rechazo. Pero ¿qué puedo hacer yo como adulto hoy que me estoy dando cuenta de esto? Que no le quiero yo transmitir a mis hijos todas esas emociones negativas. Exacto. Mira, primero tenemos que estar conscientes, a mi manera personal, de aquí no hay culpables. Hay un momento, Denise, en que uno como adulto ya tienes la capacidad de decir, sí quiero esto para mi vida y esto no, independientemente de cómo fue mi infancia, independientemente si estuvo mi papá o no, independientemente si mi padre golpeaba a mi mamá, independientemente si estuve en pobreza, si fui flaco, gordo, chaparro, no importa ya. Hay un momento en que tú ya eres consciente y dices, sí quiero esto para mí y no quiero esto para mí. Así es. Sí, la gente que le gusta, le estás diciendo, conmiseración. Sí, la conmiseración, ay, pobre de mí, es que siempre fui fea, ¿sí me explico? O viven en depresión. O vives en depresión porque mi estado económico no era, eso no vale, porque vas a seguir así. Pero sí tenemos que estar conscientes de que independientemente de cómo fue nuestra infancia, ya estás en una edad adulta donde tú tienes que decir, no quiero esto para mí. Y a partir de ahí empezar a avanzar. Porque si sigues culpando al papá, a la mamá, lo que fue, lo que no fue. Me abandonaron de chiquito. Sí, me caí cuando estaba chiquito. No vamos a avanzar. Y vas a heredar eso. O sea, vas a heredar eso. Entonces, sí tienes que decir, saber que eres una persona madura y decir, no quiero esto para mi vida. No me interesa cómo llegó. No me interesa si fue justo o fue injusto. No quiero esto para mi vida. Por lo tanto, no quiero heredar esto yo a mis hijos. Así es. Entonces, empezar a actuar. Hay muchas maneras. Ahorita, Denise, del internet, tantos
Antes era el rincón del vago, ahora no sé qué tantas cosas No. que tú dices, no entres ahí, pero ya hay tanta información Así es. y hay servicios incluso gratuitos que tú digas, es que no hay dinero. Ya es puro Ya pretexto. el que no quiera El es que no porque quiere, no, exacto. no quiere. Sí, hacer un análisis de tu vida y decir, esto no quiero, esto estoy pasando mal, esto, y entonces corregirlo. Oye, porque también ahorita me quedaba pensando, ¿cómo transmitimos a veces, nos transmiten, ¿verdad? O transmitimos, por ejemplo, hasta frases, ¿no? Todos los hombres son iguales. Oh, sí. Y de ahí te vas, y fíjense ahorita, pues está bien difícil la situación, ¿no? Está Todos bien los difícil. hombres son iguales, pues mejor me quedo sola, ¿verdad? Sí, No me fíjate caso. que en nuestro caso somos la mayoría mujeres y como que predominó por parte de mi mamá esta parte del machismo Ujú. y ándele hija, levántese a darle de comer a su hermano. Ay, Y nosotros, pero ¿por qué? Si yo también, es que viene de trabajar, yo también trabajo, es que él también estudia, yo también es estudio. que él es hombre. Y cuando decía, es que es hombre, ya no hacíamos, tenemos que levantarnos Ya. a darle de comer a mi hermano. Te mando saludos, hermano, ya sabes quién eres. Entonces, pero es que nos educan de esa manera de que, y mi mamá nos dejó algo bien claro, ustedes no necesitan a los hombres. Entonces yo recuerdo que cuando... Y no los necesitan. Y no, y es verdad. No, sí. Muchos, por ejemplo, a los hombres de que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y no, pues de ahí se viene, o sea, exacto, arrastrando hasta tu vida, tu matrimonio. Exacto, es que cada quien habla de cómo le fue en la feria. Así entonces, y es que no tiene que ser generalizado. No. Claro que si la mujer es despilfarradora, te tienes que poner a platicar con tu esposa y decirle, ¿sabes qué? Por este momento yo manejo finanzas hasta que tú controles eso, pero no es un 100%. No, por supuesto que no podemos generalizar, No ¿verdad? podemos. Entonces sí tenemos que sentarnos a pensar realmente cómo estamos educando a nuestros hijos, Denise, porque, mira, el tiempo está cambiando demasiado. Obvio que la manera de educar de antes a esta no es igual. La misma. No. Antes, definitivamente, a mi punto de vista, todo el mundo tenía sus emociones reprimidas. Entonces, si yo quiero transmitir a mis hijos cosas buenas, emociones positivas, ¿verdad? Cosas que le ayuden en su vida, entonces tengo que buscar mi sanidad interior, exacto, ¿no? Y no engañarte. O sea, lo peor sería yo engañarme a mí misma, decir, no, eso no heredé yo. Sí, si es tu mamá, lo heredaste. Si es tu papá, lo heredaste. Entonces, no engañarnos a nosotros mismas y sí ser coherentes y empezar a encontrar lo que tú dices, esa sanidad emocional. Sí, empezar a buscarla, porque las cosas no se van a arreglar por sí solas. Necesitamos poner de nuestra parte, necesitamos, como les decíamos hace un ratito, ubicar primeramente qué situación es la que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y qué es lo que les estoy transmitiendo a mis hijos. Y también lo que decías tú ahorita, ¿qué están haciendo mis hijos que yo siento que yo no se los he enseñado? Exacto. ¿Verdad? Sí, que dices, ¿de dónde lo están agarrando? El internet. No. El mugre internet, qué bárbaro. Yo creo que también es bien importante darles un sentido diferente a las emociones, ¿verdad? Que han estado arrastrándose a través de los años en nuestra vida. Darle un sentido diferente. ¿Cómo qué tipo de emociones serían las que más se heredan? Hablando de las negativas. Y también se dan las positivas, claro, hay mamás que son muy amorosas y los hijos también lo transmiten. Hay personas que son muy sensibles a la necesidad del ser humano y también se transmite. Incluso hasta el hijo supera eso, no sé si te ha pasado que tú dices, ¿cómo es noble mi hijo? O sea, tú sabes que tú eres noble, pero tu hijo está superando esa nobleza. Entonces, es bonito también reconocer lo bonito que hemos pasado, pero también puedes tú heredar la ansiedad. Y tú dices, yo soy ansiosa, pero mi hijo me la gana, por supuesto, porque cada quien perfeccionamos, ¿verdad? Sí. Entonces podemos heredar lo que viene siendo la depresión, podemos heredar la ansiedad, el estrés, la tristeza, una baja autoestima. Uh-huh. Si nosotros enseñamos a sentir, es que hacer sentir al niño es lo más importante, el sentir. Si nosotros hacemos al niño hacerlo sentir que es importante, él va a empezar a fincar su valía en eso. Uh-huh. Y si ya viene alguien de la calle y le dice, es que tú no eres importante, no, en casa me dicen que sí soy importante. Ya sabe. Tal vez para ti no soy, pero sí soy importante para casa. Entonces, la educación y el ajuste es aquí en casa, pero sí podemos heredar la depresión y ojo, no estoy diciendo que tus hijos la tengan, pero sí están predispuestos. Si tú fuiste una persona depresiva, hay disposición. Y si siempre te ven en tu cuarto, dormida, pues obviamente, ¿verdad? Lo van si eres agresivo, también. Por supuesto que cuando tu hijo se case va a ser agresivo.
tal vez no físico, pero sí va a ser emocional. Emocional. Ajá, entonces, Oye, tengo psicológico. un ejemplo que a mí me pasó una vez con unos niños, ¿verdad? Yo los llevaba y luego vieron a los soldados y a la policía y luego dijeron, ay, ahí vienen los soldados, escóndanse, tía, escóndanse. Y luego yo, no, pues ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a esconder si no hemos hecho nada malo? Ujú. Pero eso se lo transmitió su familia, ¿verdad? Sus exacto. padres, eso le transmitían porque andaban pues en malos pasos, ¿no? Exacto. Fíjate, qué tremendo que los niños ahora tenían ese miedo a la policía y a los soldados. Exacto, es lo que se transmite. Es lo que se transmite, qué tremendo. Igual, otro ejemplo, en la pobreza, Ah, sí. pobreza extrema o el sentirse menos que las demás personas. Que no tienes nada que dar. No tienes nada que... Y generaciones viven en pobreza, miseria. Exacto. Sí, por ejemplo, hay un personaje que es muy famoso en redes sociales que se llama Kenji. Es un japonés. Ajá. Ah, sí, sí, Kenji. sí. Él habla sobre una historia muy cierta que dice que nunca le digamos a nuestros hijos que no hay dinero, o que no tenemos, o sí puedes decirle no hay dinero, pero nunca digas no tengo nada que dar. Y dice que el niño va y le dice a su mamá, mamá, en la escuela me están pidiendo que llevemos algo de comida para gente que necesita, y que la mamá le dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¿No ve que no tenemos nada? Al contrario, que a nosotros nos den, y la abuela interviene y dice, esa mermelada que tienes ahí, si la puedes dar, y nunca le digas a tu niño que nunca tiene nada que dar. Entonces, es cierto, tenemos que, aunque esta es una escasez económica fuerte, siempre hay algo que dar. Claro. Quédense con algo, las emociones nunca mueren, ahí están. Si hubo una infidelidad en tu matrimonio y tú piensas que no pasó nada, ahí está tu emoción. Y si no la sanas, va a quedar y la vas a heredar. Si alguien te lastimó física, emocional, psicológicamente, y tú dices no pasó nada, sí pasó porque produce una emoción, a fuerza hay una emoción ahí. Y si nunca la quisiste tomar en cuenta y la minimizaste, la desplazaste, la negaste, está ahí guardada. No mueren las emociones. Va a salir tarde o temprano por medio de ti o por medio de tus hijos. Entonces, es como, es que a veces es difícil, Denis, porque la pregunta del millón también podría ser, ¿cómo saber? ¿Qué emociones están afectando mi vida? Si siempre... Entonces, hay una historia, Denise, de 2 pececitos jóvenes que van en el mar y se topan a un pez ya adulto. Y luego el pez adulto les saluda y les dice, ¿qué jóvenes, cómo están? ¿Qué tal el agua? ¿Fresca? Y los peces dicen, qué loco, ¿qué es agua? O sea, ellos no saben qué es agua porque viven en ella. Viven en ella. Exacto. Entonces ellos primero se quedan pensando y siguen nadando los pececitos y reflexionan y dicen, ¿a qué se referiría? ¿Qué será agua? ¿Qué? Ya está viejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos así. Es eso. Que tú digas, ¿hay violencia? ¿Cuál violencia? Pues es normal. Ajá, es normal. Hasta que, me imagino que ese pez adulto ya vivió la experiencia de estar fuera del agua. La ola lo sacó, o algo debió haber vivido él, que sabe que él está en el agua. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para saber lo que estamos viviendo en casa que no es correcto? Pues tienes que pedir ayuda. Fácil. Para que alguien te ayude a ver lo que sí es sano, lo que es tóxico, lo que no es sano. Entonces, y así andamos en la vida, es heredado. No sabes si estás bien o estás mal. ¿Por qué es heredado? Porque ya lo viviste, porque ya lo hiciste tuyo. Así es. Y en ocasiones hay veces una chica puede estar mirándonos y decir, ¿de qué me sirve? Si mis papás, se puede dar de que van a la iglesia y todos piensan que son unos papás excelentes y todo el mundo los saluda e incluso sirven. Si yo digo lo que me está pasando en casa, ¿de qué me va a servir? Y ellos mismos anulan esta oportunidad de hablar. Pero de toda la gente hay alguien que sí te va a poder escuchar. Lo importante es sí pedir ayuda y decir, no callarte y seguir hablando tan fuerte que alguien te va a tener que escuchar y ayudarte a salir de esa situación. Así es, y pues la mejor manera, ¿verdad? Volvemos al punto importante de este programa, ¿verdad? Pues Dios es quien nos puede ayudar. Yo creo que tenemos una herramienta bien poderosa que es el manual de vida, y para poder identificar también en las áreas en las que todavía estamos mal o que necesitamos cambiar,
La Biblia me habla acerca de todas las emociones, de todas, absolutamente, y de cómo lograr salir de ellas, que es únicamente, pues, dice su palabra, ¿verdad? Nacer de nuevo. Así lo dice. Exacto. Y ¿sabes qué? Que, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿hasta qué punto sí tengo que expresar mis emociones? Podemos hablar del coraje, del enojo. Bueno, la Biblia te dice hasta qué punto. Al punto en el que no ofendas, no lastimes. Así es. Dice, airaos pero no pequéis. Entonces sí, te puedes molestar. Pero tú tienes un parámetro que es la Biblia, que te va a decir, ¿ofendiste? Sí, ofendí, ok, ya, eso ya no está dentro del parámetro. Agredí, lastimé, ahí hasta ya no puedes llevar tu enojo. Ajá. Sí, ahí nos dan los parámetros correctos y pues yo creo que el Señor nos puede hacer libres. Solamente, bueno, yo los vuelvo a hacer el comercial, ¿verdad? De los grupos bienaventurados. Fíjate que me encanta porque ahí podemos platicar exactamente de esto, de las emociones. ¿Qué situaciones estamos viviendo? ¿Cómo salir de la depresión, de la ansiedad? Lo platicamos en un pacto de confidencialidad y ahí, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos encontrar la solución. Y también con el testimonio de las demás podemos ver cómo sí han logrado salir adelante y cómo han roto esas cadenas generacionales, que la realidad es que sí pasan, porque por muchas veces que digamos, bueno, yo ya recibí a Cristo, soy nueva criatura, ya no voy a ser más depresiva. Pues no. No, sí se tiene que trabajar. O sea, cuando tú aceptas al Señor, tu espíritu es el que se renueva, pero tu alma sigue igualita. Y es la que tienes que trabajar, es lo difícil, o sea, es lo difícil, es lo que tienes que estar trabajando, lo que sí tengo que hacer, lo que no es... Yo quiero tocar un punto bien importante, Denise. Mucha gente piensa que el venir a Cristo es prohibición. No hagas esto, no tomes, no fumes, no bailes, no sé qué tantas cosas. La gente piensa que se prohíbe, pero no, el Señor no prohíbe nada. Él solamente te dice, si tomas, pues ¿qué te va a afectar? Tu hígado, tu salud, o sea, y lo hace por ti, porque el Señor no le afecta a él nada que tú tomes. Él sigue siendo Dios, ¿no? Él sigue siendo Dios. Hay un versículo en las cartas de Pablo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. No todo me conviene, no todo me va a edificar. Yo tengo que ponerme a analizar, me está conviniendo, me conviene hacer esto, me conviene gritar, me conviene tratar mal a mis hijos, me conviene seguir con esta emoción que traigo arrastrando, me conviene, les conviene a mis hijos, le conviene a mi familia, a mi matrimonio. Pues no, entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Yo soy de la idea que sí tienes que sentarte con los hijos a platicar la historia familiar. De esa manera ellos logran entender mucho. Es que estamos en una sociedad donde el padre no pide disculpas, se dice porque yo soy el papá, y no pregunte. Entonces, no, pero si tú te sientas con tu hijo o con tu hija, con la familia y platican, cosas que, obvio, por lógica, sabes que sí se pueden platicar, eso va a ayudar a los hijos a entender. ¿Por qué mi abuelita es tan enojona y por qué mi abuelita es tan rígida? Pero te pones a platicar que su esposo era del ejército, que su esposo... ahora entiendo. Y desde ahí, pues, como decíamos, ¿verdad? Ahí lo logramos identificar. Muchas veces ahorita en esta época ya los abuelitos los hacen a un lado, ¿verdad? Sí, por anticuados. Les su plática, no quieren estar ahí sentaditos un ratito platicando con ellos, pero de verdad que es bien interesante. Muy interesante. ¿Y jamás regresan esas pláticas? No, a mis hijas les encanta que mi mamá les platique. Sus historias. Todas las muchas, historias, ¿no? y ahí están. Y de verdad que los tiene bien entretenidos. Y pueden entender muchas cosas, como decías tú, ¿verdad? Y no los limitas, o sea, y los sacas de este mundo que es totalmente diferente al de antes. Como mencionábamos, antes no cuestionabas, no hacías conexión con las emociones, era no y no, o era sí y punto. Pero ahora en día están conectando de más en ocasiones, ¿no? Ahora no sabemos qué somos. Así es, entonces por eso es importante el identificarlo y sobre eso pues empezar a trabajar, ¿verdad? Porque muchas veces a nuestros antepasados, hablando en el área espiritual, que a lo mejor practicaban la hechicería. Exacto. Que a lo mejor practicaban el esoterismo, a lo mejor que fueron una familia disfuncional, que tuvieron violencia, muchísimas cosas, y de ahí decimos, bueno, de aquí vamos a partir en el mundo espiritual, en la oración, pero también en el mundo real a empezar a cambiar eso, ¿verdad? Así es. Entonces les invitamos que sus emociones inconscientes las hagan conscientes, para fin personal y fin familiar. Por ejemplo, lo que tú dices ahorita, Denise, ahorita me llegó a la mente de nuevo, el estar
¿qué es lo que me conviene? En ocasiones, hablando del matrimonio, bueno, ¿qué es lo que quiero? Pues irme, ¿verdad? Porque hay problemas, Sí. porque ya no estamos haciendo equipo, porque ya las cosas no son como antes. Bueno, miles de pretextos y miles de respuestas hay cuando alguien se quiere separar. Sí. Pero esta es la pregunta, pero está también la otra, ¿qué me conviene? Y tiene que valer más la que te conviene, no la que tú quieres, porque si la vida, te la vives en la vida sobre todo lo que yo quiero, pues olvídate. No, pues no, Olvídate, nunca vas a concretar algo, porque los seres humanos somos muy volátiles. Hoy está de moda el pantalón roto, lo compro. Ya mañana va a estar el pantalón sin ninguna cortada, lo quiero. O sea, si somos tan volátiles, hoy todo el mundo anda de rosa, pues también me voy a pintar el cabello de rosa. Ahora ya todo de negro. Sí. Porque es por gusto, o sea, cambiamos de gustos, cambiamos de deseos por las emociones que tenemos, pero no todo nos conviene. Entonces, yo sí pondría así como que un paréntesis grande y decir, si tú estás a punto de decir, ya no aguanto mi esposa o ya no aguanto mi esposo, y hay alguien que me gusta, pues sí, pero... que no sea por ese tipo de cosas. No, sino que ¿qué te conviene? No lo que te conviene? guste, no lo que tú quieras, es lo que te conviene. Con esa persona, con ese hombre que ya estuvo 20, 30 años contigo, ya tienes hijos, te conviene estar ahí. Sí, también, bueno, no podemos generalizar. No, nunca se generaliza. Depende de la situación, pero sí, o sea, siempre en cualquier decisión que gane Dios. Que gane Dios. Que sea Dios el que gane. Y pues bueno, para redondear, yo quisiera exhortarlos, invitarlos a comprometernos más con Dios. De esa manera podremos identificar esas emociones, comprometiéndome con Dios. Y sobre todo, pues, arrepintiéndome, ¿no? Sí, también. De lo consciente y de lo inconsciente. E ir a los pies de Cristo y pues a Él entregarle todas mis emociones, todas mis cargas, toda maldición generacional que ha venido a mi vida. Y de aquí en adelante, ¿verdad? La sangre de Jesucristo limpió todo pecado. Todo pecado, toda maldición generacional, ahí muere. Pero el Señor es un caballero. Por supuesto. Quien lo permite en su vida, entra y la transforma. Y su palabra dice que hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos su palabra. Ahí en Deuteronomio 28 nos habla acerca de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. De aquí entra también yo creo que esta parte, porque el Señor habla acerca de una generación que será bendita, que será bendecida, cuando nosotros realmente nos decidimos a sanar interiormente, porque el Señor no únicamente nos quiere salvar, no únicamente quiere una salvación para nosotros, quiere que en este tiempo que estamos viviendo aquí, decíamos ahorita, vida y una, que sea agradable. Sanemos interiormente, que realmente sea agradable este tiempo aquí. Es como una antesala de lo que va a ser esa vida eterna, ¿verdad? Es una antesala que también es una prueba definitivamente en la que el Señor nos pone para ver de qué estamos hechos, ¿verdad? Para ver qué cosas vamos a hacer para avanzar en nuestra vida, para transmitirle a nuestros hijos y a todas las personas, pues la luz de Cristo. Así es. Fíjate que sí, y dentro de nosotros hay un gigante enorme que se llama Espíritu Santo. Así. Y Él es el que se encarga realmente, Él es el que nos conoce. De hecho, dice la palabra que cuando tú oras a Dios, el Espíritu Santo se encarga de cambiar tu oración, porque ni nosotros mismos sabemos pedir o no pedimos como nos conviene. Entonces, Él como nos conoce también, Él transforma nuestra oración. Si tú andas bien cansada y dices, ya quiero un carro, y dices, Señor, dame un carro, el Espíritu Santo dice, transforma el quiero un carro en todas tus necesidades y el por qué quieres el carro, eso voy. Entonces, es el Espíritu Santo es el que se encarga, Denise, de traerte a memoria los pecados ocultos, las fallas que has tenido, o la cosa que te está ahí lastimando y que no te deja avanzar. Entonces, la importancia así de consagrarte y de decir, Señor, de pedirle a Dios, Señor, yo quiero que mi vida sea transformada, Espíritu Santo, hazme saber cosas que ni siquiera yo estoy consciente para tener que estarlas poniendo sobre la mesa y trabajarlas. Así es. Entonces, no somos el llanero solitario. No. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias, y digo que es como un gigante porque a medida de que tú le tomes en cuenta, Él va tomando control de tu vida y te va ayudando. Así es. Pues recuérdelo, es muy importante el consagrarnos a Dios, el comprometernos con Dios, el hablar con Dios, dejar que sea Él el que nos guíe y sobre todo que nos dirija,
ya no queremos dirigirnos por nuestras propias fuerzas. Porque ya nos dimos cuenta que fallamos, ya no, ¿verdad? por nuestra voluntad, lo que creemos que es bueno para nosotros, ya no más. Dejemos que el Señor sea el dueño de nuestras emociones. Así es. Dios les bendiga, es un gusto tenerles de nuevo y les esperamos el próximo viernes. Les pedimos el apoyo de transmitir este video a alguien que se les venga a la mente y crean que va a ser de bendición. Así es. Hágale llegar este video y igual estamos a las órdenes, ¿verdad? Sí, cualquier duda, comentario. Nos puede mandar inbox, un mensaje, estamos dando servicios gratuitos, consejería gratuita. Lo que queremos es aportar y ayudar. Así es. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en Hablemos Juntas.